con nuestro hermano Timoteo Lozano, que es el que nos va a traer ahora. El pastor Timoteo Lozano. Amén. Pueden Gloria a tomar Dios, mi asiento, hermano. amados hermanos. En esta tarde damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí. Los niños se pueden ir o quedar. Yo pienso que sí hay suficientes para clase. Qué lástima, hermana. Ya le iba a regalar un buen mensaje, pero tocará verlo en las redes sociales. Bien, antes de comenzar el mensaje en esta tarde, espero tratar de ser breve, pero estoy muy gozoso con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y estoy gozoso porque al menos yo no sé de ustedes cuántos han tenido la oportunidad de estar participando o practicando las lecturas bíblicas de la iglesia. Quiero decirle que es de mucha bendición poder estar sintonizado con la lectura bíblica. El grupo ministerial, estamos tratando de dar mensajes basado en esas lecturas. Así que si no tiene una oportunidad de leer, se va a perder mucho más la bendición. Entonces, ¿cómo puede ponerse al día? Es muy sencillo. Si tiene su boletín, mira en el dorso de boletín, va a haber tres cubos. Uno de ellos dice plan de lectura bíblica. Usted saca su teléfono, que siempre está a su mano derecha para mí, o de pronto en su mano izquierda, no sé. Le toma una fotito allí al cubo, inmediatamente le va a llevar al plan de lectura de la iglesia. No solamente eso, sino que le va a poner un calendario allí donde está marcado el día de hoy. Está ahí en verdecito aquí, está el día de hoy. ¿Quién sabe qué es la lectura que estamos haciendo para el día de hoy? ¿A poco? Gálatas, ¿qué? 1. ¿Y Proverbios? Proverbios 2 y 3. 3 al 5, perdón. Proverbios 3 al 5. ¿Qué son las lecturas para las personas que de pronto están rápido, como tiene que ir como comida rápida? Le estamos ofreciendo nada más, encárguese con las lecturas primeras, que son del Nuevo Testamento nada más. Aquellas personas que quieren comer un poquito más de alimento durante el día, comida espiritual, entonces puede lanzarse a la lectura que está en el segundo lado, que es el Antiguo Testamento. En este caso ya se está mirando el libro de Proverbios. Es una gran bendición poder conocer a Dios. Yo he estado siguiendo no solamente este plan, sino también he trabajado o estoy trabajando con otro plan que se llama el plan cronológico de un año, que es mirar las lecturas, o sea, mirar la lectura bíblica, pero desglosada en los periodos históricos, o sea, en el contexto histórico. Y algo muy interesante que esta semana estaba disfrutando y lo pude compartir con aquellas personas que escuchan la radio. El día viernes estuvimos mirando Salmo 42, 43, 44, 45 y 46. Generalmente esos salmos están muy cerca a los salmos de David y pensamos que esos salmos fueron escritos por el rey David. Sin embargo, esos salmos en particular fueron escritos por ahí entre unos 200, 230 años más tarde del rey David. Y cuando uno empieza a mirar ese contexto y ubica en el periodo histórico, ubica la escritura, va entonces a tomar más sabor la palabra de Dios. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de aguas.
¿sí? Ese salmo lo estaban enunciando los judíos que estaban en Jerusalén, los que habían quedado una vez que el reino de Asiria se había llevado hacia Siria las 10 tribus. Y ahora ellos quedaban reducidos a un terreno muy pequeño, el reino de Judá, dos tribus. Y estaban rodeados ahora por toda parte por enemigos. Y en medio de estar allí rodeados, entonces empezaban a ¿qué? A bramar, a jadear, a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir leyendo esas escrituras e ir aplicándolas? O sea, entendiendo el contexto histórico, pero haciendo un puente para nuestra vida y una aplicación. Sigue diciendo ese salmo, ¿sí? Mi alma está desesperada, mas yo en ti confío. Y así sucesivamente. Salmos muy hermosos. Estuvimos viéndolo y no quiero entrar más en detalle, pero ahí el viernes en el programa radial estuvimos viendo esos salmos en particular. El día de hoy quiero que podamos mirar de nuestra lectura de la semana pasada y espero que hayas tenido la oportunidad de haber leído. Generalmente se encontró en el libro de Hechos, el capítulo 15 y también Santiago, el libro de Santiago, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Y la razón por la cual estamos entrando a Gálatas es porque en el contexto, en el marco de tiempo cuando se escribió, Santiago escribe posiblemente escribe más temprano que Gálatas. Gálatas viene siendo uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, pero Santiago le gana y los que son estudiosos de esto dicen, porque en el contexto vemos que Santiago en su salutación saluda más que todo saluda a hermanos judíos. Específicamente dice, da un saludo a las 12 tribus que están dispersos, los de la diáspora. ¿Ok? Entonces, esto va a ser más o menos, o sea, el periodo histórico más o menos va a ser allí entre el libro de Hechos, capítulo 8, cuando empezó la persecución en Jerusalén. Recuerda, el pastor estuvo hablando o predicando sobre Esteban y luego dijo que iba a volver a hablar sobre Esteban un poco más, ¿no? ¿Estoy mal? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. Si no se acuerdan, amados hermanos, pueden mirar los mensajes en YouTube y sacar cuadernito y tomar notas, porque es importante que puedan, amados hermanos, es importante que puedan entender que Dios quiere hablar a tu vida en una forma muy, muy personal. Y si no tienes un lugar donde escribir, cuando Dios te habla, se te va a olvidar rápidamente. Así es que quiero animarle a que pueda estar tomando nota de estas cosas. ¿Ok? Sí estuvimos cantando y dice, cuando levanto mis manos, puedo sentir la presencia del Señor. Pero lo más precioso es estar frente al aliento de Dios, la palabra de Dios. Esa es la que va a hacer que nuestro rostro se ilumine, que brille. Y eso lo vemos cuando
cuando Moisés entró en la presencia en el tabernáculo, ¿ok? Dice, la presencia de Dios descendió en humo y no podía nadie más entrar. Y salía, ¿y qué dice? Su rostro alumbraba, su rostro brillaba. Entonces, si tú deseas tener esa comunión con Dios, es importante que empieces a crecer en tu alfabetismo bíblico. ¿Ok? Y una de las formas de hacerlo es a través de las lecturas que tenemos. Amén. Ok, pueden tomar su Biblia y vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y he titulado el mensaje para hoy, lo he titulado así: el propósito de las dificultades diarias. El propósito de las dificultades diarias. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Me fascina esa introducción primaria que da aquí Santiago, porque Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago creció quizá luchando mucho a entender que tenía un hermano que no hacía cosas malas. Ya él de pronto se le ocurrían cosas y pues Jesús no tenía pecado. Y se imagina la presión, quizá el rencor, que Santiago haya crecido con esto. Nos dice la escritura en los evangelios. Recuerda, hay varias partes allí, pero en Marcos dice que muchas veces sus hermanos le decían, mira, si es que eres Mesías y todo, ¿por qué no vas a Jerusalén? ¿No? Y otras veces pensaban que estaba loco y fueron a buscarlo y a traerlo a casa. Pero no fue sino hasta después que Cristo resucitó que él pudo entender. Y entonces Santiago viene a ser un siervo, una figura clave en la iglesia primitiva de Jerusalén. De hecho, cuando lleguen a leer el libro de Hechos, allí en el capítulo 15, vas a ver que Santiago y Pedro fueron los que dirigieron el concilio que hubo en ese momento, en el que el apóstol Pablo estaba trayendo testimonio de la obra del Señor y cómo Dios estaba obrando y tocando el corazón entre el pueblo gentil. Y eso más o menos va a introducir todo lo que es el libro de Gálatas, pero no quiero entrar allí. Solamente para ubicarlos un poquito con los personajes, ¿ok? Espero que no me haya alargado mucho en esto, pero dice Santiago, siervo. Es interesante porque es una palabra que al español no se traduce en una forma tan clara. Esta palabra siervo, ¿sí? En nuestros círculos entre la iglesia decimos, hola siervo, ¿cómo estás? ¿Sí? Ahí nos vemos, siervo. Pero no entendemos lo que significaba aquí siervo. Para este entonces, siervo es la palabra doulos, o un esclavo que no tenía opción de comprar su libertad. O sea, era el que famoso allí en el libro de Levítico, creo que dice que le oredan la oreja, ¿ok? Y queda él sirviendo en la casa de su amo hasta la muerte. ¿Okay? Entonces,
Pablo, vemos aquí a Santiago. Pablo es otro que se menciona como siervo y luego dice y apóstol del Señor Jesucristo. O sea, aquí el mensaje que viene a compartir aquí el autor es un mensaje que viene no solamente expresado en una pluma y tinta, sino también que viene vivido, ¿por qué? Por su experiencia. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego entonces se dirige a los judíos, dice a las 12 tribus que están en la dispersión o la diáspora, los que habían sido dispersos por la persecución que comenzó allí en el libro de Hechos, capítulo 8 y 9, lo vamos viendo. Pero bueno, una vez que Santiago se introduce y vemos, él específicamente está hablando a específicamente también un grupo de personas. Estas personas nuevamente eran judíos que creían que Jesús era el Mesías. ¿Ok? No todos los judíos aceptan o creen que Jesús es el Mesías. Entonces es a ellos, a un grupo selecto de personas perseguidas. Y eso entonces nos abre el tema general de lo que es la epístola de Santiago. Y doy gracias al pastor Misael por haber compartido el día jueves acerca de muchas de estas situaciones y muchos temas. Pero Santiago ha sido conocido como el libro proverbial del Nuevo Testamento, porque está tratando no solamente con grandes exposiciones teológicas, sino más bien con vivencia práctica. ¿Cómo puedo vivir en medio de una persecución? ¿Cómo puedo sobrevivir o salir adelante cuando estoy en una tribulación? ¿Okay? Y esto lo vas a ver a través del libro de Santiago. Entonces, ¿cómo vivimos o cómo identificamos, cómo debemos de practicar una vida cristiana en medio de las dificultades? Dice ahí lo que hay que hacer. Inicialmente, versículo 2. No es una sugerencia, sino es una declaración. Si tú eres una persona que estás esperando, que conoces a Jesús como Mesías, dice Santiago, tenga por sumo gozo. Cualquiera dificultad, cualquiera situación, abre aquí el escritor Santiago, nos abre y dice, tenga sumo gozo. Muy similar a lo que el apóstol Pablo decía. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo que regocijaos. Muy similar a lo que le pasó a Pablo y a Silas a medianoche cuando estaban, ¿qué? Heridos, golpeados y en la fosa. Dice, y ahí empezaron, ¿qué? A cantar y alabar a Dios. Y en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, el Señor entonces empieza a actuar. Dice, las cadenas se cayeron y fueron libres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que nos está invitando a vivir
en una forma diferente, no mirando nuestras circunstancias, sino entendiendo en fe quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y ese es, de ahí es donde nace la fuente de gozo. La fuente de gozo nace cuando tú puedes beber del Espíritu de Dios, beber de la palabra de Dios, tomar fuerzas de la Escritura. ¿Sí? Es allí donde nosotros podemos fortalecernos. Y por eso Santiago entonces va a tocar, quizá en cada uno de los 5 capítulos, usted vio por ahí de pronto la palabra fe o duda. ¿Sí? Y él empieza a hacer comparaciones aquí y allá. Y para aquellas personas que luchan un poquito con el aspecto de la fe, entonces dice, mire, la fe es algo práctico. ¿Sí? La fe no nada más es batir la lengua, que fue el mensaje que nos dio el hermano Misael. ¿Sí? Es algo más allá. ¿Sí? Entonces, dice, tengan por sumo gozo, y nuevamente aquí viene el puente donde tú puedes conectar la palabra de Dios con tu vida. Hermanos míos. Esta palabra es exclusiva nada más para los creyentes. Porque el que no tiene a Cristo es imposible que pueda tener gozo en medio de la ansiedad, de la prueba, de la dificultad. Esta palabra es para los creyentes. Y dice entonces, tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ok, aquí viene algo interesante que nuevamente no lo vas a poder ver a simple vista leyendo en el castellano. Pero la palabra prueba que está allí, que dice cuando se hallan en diversas pruebas, es la misma palabra en la lengua original, cuando dice la prueba de su fe, es la misma palabra en la lengua original que dice Dios no puede ser tentado. Esa palabra tentado, prueba, probado, es la misma palabra que dice ni Dios tienta a nadie. Y aquí, mis amados hermanos, entonces empezamos a tener una situación en la que tú y yo vamos a tener que empezar a luchar. Porque o vamos nosotros a tener la fe en Cristo, que lo que Él ha dicho es verdad, o vamos nosotros a ceder a lo que nuestras circunstancias están diciendo. ¿Sí? La mayoría de las veces, aún yo he caído en esta situación donde estoy hablando con alguien y le digo, no, pero es que en el mundo real las cosas no suceden así. Eso yo digo mucho. Como dividiendo. No, es que pues en lo espiritual, gloria a Dios, pero en el mundo real, hermano, ¿sí? Como a lo mexicano. Aquí va. La verdad, dice la Biblia, tengan por sumo gozo la verdad a lo mexicano. ¿Sí ve? Donde está ese conflicto de lo que mi padre está diciendo y lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando. Y por eso
Santiago escribe entonces con el interés de que nosotros podamos entender este asunto de qué significa esto de la prueba o de ser tentado. ¿Sí? Y vamos a ver algo muy interesante, porque hay un propósito muy interesante de esto. Esta palabra prueba o tentado se ve expresada en la misma forma, la misma palabra es cuando dice allí en Mateo capítulo 4, versículo 3, y el Espíritu llevó a Jesús hacia el desierto para ser, ¿qué? Probado, para ser tentado por 40 días y 40 noches. Y entonces empezamos a decir, ¿sí? Ok, acabo de leer por acá que Dios no puede tentar, no puede ser tentado y no puede tentar a nadie. Y ahora estoy viendo que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Por eso es importante nosotros sumergirnos en la lectura de la palabra. Porque aquí el escritor va a desarrollar y nos va a dar la clave de cómo nosotros podemos entender esta escritura. Hay dos fases de comprensión. Una, pudiéramos decir, una definición va a ser una definición positiva y la otra definición va a ser negativa. Pero se actúa o se genera en cómo tú respondes a las circunstancias de tu vida. ¿Ok? Las dificultades y las pruebas tienen un propósito con dos resultados. Cada dificultad, cada prueba tiene un propósito con dos resultados. Y esto es lo que dice la escritura. Vamos a mirarlo. ¿Ok? Vamos a mirarlo. Los resultados, entonces aquí voy a mostrar y vamos a ver el resultado en una secuencia. ¿Ok? El resultado. ¿Cuál es la secuencia que vemos o el resultado de la prueba? Bueno, la primer secuencia que podemos observar es el lado positivo de las pruebas. Se encuentra en el versículo 3 y 4. ¿Ok? Regresando allí a la escritura, mira lo que dice. Sabiendo que aquí viene la prueba de su fe. ¿Ok? Entonces, la dificultad, ¿qué propósito tiene? Es la forma en que Dios está empezando a trabajar con tu fe. Es la forma en que Dios quiere acabar con tu duda. Es la forma en que Dios quiere destruir tu inmadurez y crear en ti algo precioso, que seas un creyente maduro. Y esto es lo que dice allí. Mira, que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin mancha, sin que nada les falte. Okay. Y nuevamente, muchas personas pueden empezar a llegar a decir ok, vamos a pelear, pero nadie es perfecto, bla, bla. Y empezamos a buscar la forma en empezar a quedar bien y empezar a decir, pues yo no sé si lo que Dios dijo realmente tiene sentido. Y eso es precisamente
donde la serpiente quiere que tú estés. La serpiente habla tu vida, así como hizo en el huerto. ¿Con qué palabra? Con que Dios dijo. ¿Sí? Es que cuando tú te encuentras en ese momento donde dejas de escuchar la voz de Dios y empiezas a mirar mirar y escuchar otras voces, es cuando viene la destrucción. La táctica de Don Satan no ha cambiado. La misma del huerto es la que tú y yo practicamos a cada día. ¿Practicamos? Lo hago. Ok, lo hago. Amados hermanos, yo creo que he hablado aquí, o si no, algunos que conocen, yo les he explicado unas veces acerca de mi comportamiento en el Walmart. Ok, se ven todos como. Ok, mira lo que dice Santiago antes de que me acusen, ok. Vámonos aquí a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Ok, ya voy a practicar aquí un poquito. ¿Qué dice? Por tanto, confiese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ok, ok. Tengo cáncer de piel y voy a darles una confesión para que puedan orar por mí. ¿Ok? Pero en breve, rápidamente. Timoteo y el comportamiento de Walmart. ¿Ok? Cuando uno entra por Walmart, hay ahí unas personas que lamentablemente pues tienen trabajo, pero no pueden cargar cajas. Y Walmart está queriendo ofrecerle a ellos una oportunidad de ganar algo para su sustento, ¿no? Entonces los ponen allí para que digan buenos días, pásele, bienvenido a Walmart, pásele. Y desde hace algún tiempo atrás, cuando empezó a incrementar más la criminalidad y los robos en los almacenes, empezaron a decirle a estas personas, por favor, pues mire a ver qué lleva la gente en los carritos, si va muy grande, pues páralos y pídales el recibo, ¿no? Y eche un ojo a ver si se les fue de más un televisor o qué sé yo. Ok, bien. ¿Por qué se ríen? Esta es mi confesión. Ok, entonces, mira, la situación con esto, ok, y aquí nuevamente explicándoselo, va a ver que estoy empezando ya no a estar en el espíritu, sino en la carne. Póngale cuidado. A medida que van a ver, voy a darles una lógica y rápido voy a ser un hombre bastante carnal. Bastante carnal. Entonces, la situación es que no hay ninguna política escrita ni se le exige en un país de libertad como esta nación que se detenga a las personas y se le hagan preguntas sobre hacia dónde va, qué está haciendo. O sea, en el proyecto americano es libertad, donde aún hasta los policías no deben de estar deteniendo a gente a hacer interrogatorios, porque todo lo que tú digas será usado en tu contra, aún hasta el saludo. Sí, 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 aquí va la carne.
¿Ok? Seguimos dándole. Ok, entonces eh, por razón de protección de nuestras libertades, como un derecho de libertad en un país libre, cuando no hay una regla establecida o una ley, ¿ok? Uno tiene el derecho de seguir en su camino sin que lo molesten. Ese es el proyecto americano, casi que viva y deje vivir, ¿no? Es un poquito así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo empiezo a sentir que se están violando algunos de esos derechos, en mi carne me empieza a hervir un poco la sangre. Me molesta un poco cuando hay discriminación, cuando nada más es un cierto grupo de personas que les están deteniendo. Si se ven como si tuvieran dinero, pues no les dicen nada. Pero al que viene como que con un poquito de su ropa no tan hermosa o planchada, ¿qué tiene ahí? A ver, ¿no? Entonces, en defensa de las personas que son menos favorecidas, aquí ya ve, ¿dónde voy? ¿Para dónde voy? Empiezo yo a protestar de una u otra forma. ¿Sí? Una de mis formas de protesta, aquí le va otra confesión, es que mi licencia no traigo el oso en mi licencia. Y eso por diseño. Porque me molesta que en un estado haga discriminación entre unos conductores y otros conductores. Los del oso y los de no. La hermana dice, pero qué bobada. Ya le estoy diciendo, es la carne. ¿Sí? Pero me molesta en gran manera. Me molesta en gran manera. Entonces, llego a Walmart y me dicen, su ticket no se lo voy a enseñar. Y no tienes que pararme. Y he hecho hasta escándalo, amados hermanos. Mi esposa tenía que salir corriendo a meterse al carro a orar por mí. ¿Para qué? Sí. Un par de veces he tenido supervisores, porque yo les digo, llame a su supervisor. O sea, hay más de 50 cámaras que me han filmado. Si he robado algo, ya está en cámara. ¿Yo por qué tengo que mostrar el papelito? Y lo escondo. Pero como dice, esa es la carne, amados hermanos. ¿Sí? Esa es la carne. Eso es falta de qué? De no tener paciencia, no tener el fruto del Espíritu, intolerancia. ¿Sí? Y el Señor me dice, Timoteo, tenga por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa para mí es una prueba grande. Ustedes se ríen, pero usted tiene también una prueba. Todos los días algo pasa que le amarga el día. No me lo cuente, yo te conté el mío, ¿ok? Así quedamos, en paz. Ok, sabiendo entonces que estas dificultades, estas circunstancias, tienen el objetivo de qué? Tienen el objetivo de tomar la vida de Timoteo y la fe de Timoteo y ponerla en el fuego. ¿Para qué? Para purificar toda esa escoria. Para sacar, para quebrar de Timoteo que el orgullo de ¿qué me cuesta sacar la hoja y decir, mira, aquí está, no me he robado nada?
No cuesta nada. Pero por el orgullo de Timoteo, esconde el tic. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. Esta es la secuencia. Las dificultades empiezan a trabajar nuestra fe. A tal forma que va a poner al descubierto si tu fe está en la roca o estás vacilando. Y eso es lo que dice allí en el versículo 6. Mira cómo dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, lo que Santiago está queriendo es ayudarnos a entender y a conocer y reconocer que estamos arraigados en la roca, que nuestra casa está en la roca y no en la arena. Es fácil tener una casa muy bonita, pero ¿qué de los fundamentos? ¿Arena o roca? ¿Ok? Entonces sucede así. Prueba, fuego, produce paciencia. Esa palabra paciencia es una palabra muy interesante en el original. Era la forma en que se describía cuando se hundía una embarcación. ¿Ok? Un barco se hunde. Cuando el agua empieza a entrar en la embarcación, es muy difícil que alguien pueda decir, oh, levantémosla y saquemos el barco. ¿No? Y aún cuando ya está hundido el barco, pesa mucho más poder sacarlo mientras que el agua está saliendo por toda parte, ¿no? Entonces, es esa parte. Esa palabra paciencia significa quedar sumergido debajo de el agua, ¿ok? Y la presión del agua empieza a aplastarte. Y tú estás, ¿qué? Fortalecido porque tu vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso por eso dice, la paciencia puede tener un perfecto resultado y es producir, ¿qué? Una persona completa o una persona madura, un creyente maduro. Eso es la parte positiva de la prueba, la dificultad. Mañana cuando tengas la primera dificultad, por favor recuerda, puedes responder de esta forma. Decir, cuando viene la prueba y te golpean la cara, gracias Señor porque aquí viene ¿qué? El momento en el cual tú me vas a ayudar a ¿qué? A crecer. A crecer. Y lo voy a hacer cantando. ¿Sí o no, mi hermano Carlos? Lo voy a hacer alabando a Dios. Lo voy a hacer con gozo. Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto? Bueno, antes de irme al segundo aspecto, quiero decirle el beneficio de tomar este camino. Ve al versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Muy feliz o dichoso, otras palabras dice bienaventurado. Esa palabra nuevamente en el original es doblemente feliz es, o sea, feliz al cuadrado. ¿Ok? Dichoso es, ¿qué? Dichoso es el hombre que, ¿qué? Persevera bajo la prueba. Y ahí está nuevamente esa palabra, hupomone, el de estar hundido. Dichoso es el que persevera
debajo de la prueba, porque ¿qué? Una vez que ha sido aprobado, ¿qué va a pasar? Va a recibir la vida o la corona de vida eterna que el Señor ha prometido. Entonces, el resultado de entrar en esta dificultad y ser probado de esta forma es ¿para qué? Para que tú puedas tener la certeza que me espera una mansión gloriosa. Tengo allá en los cielos, dice un himno muy precioso. Todas maldades cesarán. Sí. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y eso es entonces la promesa que el Señor está dando, es que está dándonos una promesa que si tú estás enfrentando la prueba, la enfrentas con gozo, la enfrentas y perseveras con paciencia, ¿qué vas a tener al final? La corona de vida. Pero luego termina ese versículo añadiendo algo bien interesante. Y es que esa corona de vida nada más se le entrega a un tipo de persona especial. ¿Qué es lo que dice allí su Biblia? ¿A quién se le da la corona de vida? ¿Qué dice? A los que aman. Esa es la condición. Los que aman. Y aquí es donde viene otro golpe duro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero siempre. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Si tú amas al Señor, si amas al Señor, se ve reflejado en que tú estás dispuesto a ser el esclavo de Cristo. Eso es quien recibirá la corona de vida. Eso significa que tú y yo tenemos que empezar a tener que hacer una evaluación bien fuerte sobre nuestra vida. Porque hay tantas cosas en este momento, tantas cosas. Aquí estoy en una lucha. Soy abuelo. Pero ¿es Jesús más valioso que una nieta, un nieto? Yo oigo amén por allá, pero trago duro aquí, trago saliva. Cristo tiene que ser más valioso que mi familia, que mi herencia, que mis posesiones. Cristo tiene que ser más valioso que aún mi propia vida. Eso fue lo que dijo Jesús, que es el camino del discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estás dispuesto a caminar ese tipo de vida? ¿Ok? Ese es el cuadro número 1 de lo que es la prueba. ¿Cuál es el camino, el segundo camino? El segundo camino lo vemos aquí rápidamente. Y ahora sí que voy a correr mucho porque ya llegó la hora aquí número 1 y quiero dejarlos que vayan a comer.
Ok, dice así. El segundo camino, bajamos a el versículo 14, rápidamente. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y esa es la misma palabra de la prueba que hemos estado viendo. Dejad que la prueba de su fe es esa misma. Pero mire, en una es una prueba de fe y en otra es una seducción ¿de qué? Del deseo. Yo deseo. Dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahora, esto va casi directamente correlacionado. Entonces tenemos la prueba, entra a seducirme y esa seducción que dice, engendra o concibe, ¿qué? Pecado. Y el pecado, ¿qué más? Una vez concebido, da luz pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Ok? Entonces voy a leer nuevamente para que veamos. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. El pecado prolongado o el pecado no confesado, ¿ok? Va a producir entonces la muerte. Pecado no confesado, no tratado, ¿ok? Cuando yo insisto nada más de esconder, por eso dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, ese pecado cuando yo no lo trato, cuando yo no me confieso delante del Señor, cuando yo no lo pongo bajo la autoridad de Cristo, va a dar ¿qué? Como resultado la muerte. Génesis 2, y el día que comieres, ciertamente morirás. No hay de otra, ese es el mismo ciclo. Es el mismo ciclo. La mujer vio, deseó, miró el árbol, lo deseó, que era bueno para comer, comió, se lo dio a su esposo. El mismo vicio, ahí está, ahí está. Así de rápido fue. Y sucede así de rápido. Entrando a Walmart, comprando y saliendo con mi carrito lleno y mi ticket, ¿con qué? Bien escondido porque mi corazón está lleno de orgullo. A mí nadie me va a parar. Eso no es justo. No es correcto. Contra los derechos humanos. Bla, 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 bla. ¿Sí ve? ¿Cómo puede ser tan sencillo, pero me va a conducir a qué? Un comportamiento como el que tiene Timoteo al ir a la Walmart y portarse así, va a producir ¿qué? Muerte. Va a producir muerte. Estos son los dos caminos y el escritor los está revelando y nos lo está presentando. Ahora el gran problema es que cuando yo miro mi corazón, ¿qué sucede? Tengo una duplicidad, así como el pueblo de Israel. Por eso leemos el Antiguo Testamento, para aprender qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios les dio todas las oportunidades, todo tenían todo para
vivir en victoria. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Tú lo puedes leer la historia. Pero mira entonces lo que nos muestra es que si nosotros estamos viviendo una vida de medias tintas o de ánimo doble o un corazón dividido, vamos a ser ¿qué? Inconstantes en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Eso es lo que dice aquí en los versículos en medio. ¿Sí? Dice así: si alguno de ustedes falta sabiduría, versículo 5, pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea que si eliges vivir esa vida, un día sí, no, para acá, como esa onda, no creas que al final, no se preocupe porque a lo último, ahí voy a hacer ¿cómo son del tiro de penaltis, ¿no? Ahí resolvemos el partido. Me parece tan impresionante. 90 minutos, 22 piernipeludos corriendo para arriba y para abajo. No resuelven nada y quieren resolver en 10 tiros penaltis. No crea, si vas a vivir medias tintas, que al final el Señor va a decir, oh sí, vamos a hacer tiros penales, porque estuviste aquí bien y ayer mal, y hoy bien y mal, y pues estamos en una balanza y estamos empatados. No. Dice aquí que no recibirá, ¿qué? Cosa alguna del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está por entregar? La corona de vida. Y dice, el hombre de doble ánimo se puede olvidar de esa corona. Hoy es el día de elección. Hoy es el día. Por eso Josué le dijo al pueblo, si les parece mal servir al Señor, denle gas para el otro lado. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy es el día en que Dios quiere que tú definas una vez y por todas dónde vas a caminar, dónde vas a estar, en qué lado te vas a poner. Y él entonces te dice lo siguiente. El Señor dice que Él no puede engañarte, que Él no puede ser tentado, Él no está jugando, ¿sí? Ni te deja ganar tampoco. Él te está llamando a elegir la vida o la muerte. La vida o la muerte. Él te elige, Él te dice, amados hermanos míos, versículo 16, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, que desciende del Padre de luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Mire, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Aún la salvación no viene porque tú quisiste. Viene porque Dios te la da en su gracia y en su misericordia. Ahora,
Si Dios nos ha dado entonces tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es a través de la palabra de Dios la que hace que nazcamos. Yo le digo una cosa, amados hermanos. Si tú no tienes un libro como estos, mucho cuidado, porque de pronto no hay corona de vida eterna. Pero voy un paso más allá. Si no estás conociendo al autor, al verbo de vida, no hay para ti corona de vida. Dice, por su palabra eterna. Por su palabra. Yo sé que para muchos de nosotros, para mí al menos, se me dificulta leer, especialmente en la noche. Y es fácil decir, ¿sabe qué? Voy a dejar esto, lo voy a dejar hasta el próximo domingo. Mucho cuidado. El Señor quiere intimar contigo y lo hace a través de su palabra. Quiere que tú le conozcas y es a través de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Celestial, en esta tarde has hablado a mi vida acerca de la necesidad de confesar mi iniquidad para que los hermanos oren por mí y para recibir sanidad. Pero también nos has hablado, Señor, que tienes para nosotros muchísima bendición si estamos dispuestos a el día de hoy ser crucificado contigo para que viva Jesús en nosotros. Ruego, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu sea quien convenza de pecado, justicia y juicio, y que podamos nosotros responder en una forma positiva a lo que tú estás hablando. Y si hay, Señor, aquí alguien que quizá no ha entendido nada de lo que hemos compartido el día de hoy, solamente oro, Señor, que tu gracia permita por un segundo abrir los ojos de su entendimiento y su corazón para que el amor de Cristo sea derramado allí y que pueda haber salvación, que pueda haber reconciliación, porque solo tú lo puedes hacer. Señor, si nuestro corazón ha sido un corazón rebelde, un corazón duro, un corazón de dualidad, oramos, Señor, que hoy día sea el día que marca la diferencia para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.